Pues como es en español, yo oro. El resto de las clases las reparto. Esta me toca a mí. Te damos gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia, Señor. Te pedimos que bendigas, Señor, este estudio bíblico en el día de hoy. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestros oídos, que prepare nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Que tú tomes control de la clase, que Cristo sea glorificado, que tú traigas revelación y entendimiento. Te pedimos, Señor, que en el día de hoy no solamente hablemos en el intelecto, sino que podamos hablar en el espíritu y que tu vida fluya en una forma especial, Señor. Ministranos, Señor, en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en el Salmo 23:5. ¡Yay! Ya casi lo acabamos. Vamos a ver. Tengo mis expectaciones muy altas hoy. Quiero ver el 25 completo, el 23:5 completo. Y para la próxima clase, entonces terminar con el Salmo 23. Voy a hacer una pregunta antes de entrar en la clase per se. ¿Alguien tiene la clase de octubre? Entonces Alfredo la tiene. ¿Tal vez? ¿Ah, bueno? Entonces tú la tienes, pues en noviembre, más o menos ya cuando llegue tu familia, tenemos que hacer la pausa. No van a venir este año. ¿No? Ah, ok, perfecto. Entonces ya veremos, probablemente se la doy a Alfredo también en noviembre, para que compense los tiempos que estuvo de vacaciones. Se le quite. Y tiene PTO acumulado y lo vamos a usar. Venga, ahora sí. Vale. Vamos al 23:5. A menos que estés ocupado. Si estás ocupado me dice. Vamos al 23:5. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Aderezas mesa, que estoy leyendo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Algún ungido que pueda orar por mi esposa? Bien, ¿quieren decir algo? Vamos a dividir el texto en partes para... Déjame ver otra versión porque... Vamos a dividirlo en A y en B. En 25A, el 5A sería aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Vamos a empezar por ahí. ¿Alguien quiere decir algo de esa parte? No todos a la vez, con uno lo hacemos. Me preparas un banquete en presencia de mis amigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. ¿Qué versión es esa? Se desborda de bendiciones. La nueva traducción viviente. De mis amigos. De mis amigos. De mis enemigos. Ahora sí. Porque amigos no eran. Que amigos tan angustiadores. Con amigos como esos. ¿Quién quiere los otros? Bien. ¿Cuál es la impresión, antes de entrar en qué significa aderezas mesas delante de mí en presencia? ¿Qué impresión nos está dando David de cómo se veía a sí mismo en el momento que está escribiendo esto? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O preparas mesa delante de mí. Pónganse a pensar por un momento cuál era, cómo David se está envisionando en el texto, cómo él se ve. Rodeado de enemigos. Él se ve, de hecho él estaba rodeado de enemigos. Pues un invitado. Él se veía como, especial. él se veía como un invitado. La pregunta es, ¿un invitado en la mesa de quién? Está favorecido en la mesa del rey. Ahí está. O sea, David se veía a sí mismo, o se visualizaba a sí mismo como un invitado, como un huésped a la mesa de Dios. Date de cuenta, ¿quién está preparando la mesa? Según David. Dios. Dios está preparando la mesa.
delante de David, ¿en presencia de qué? De los enemigos. Eso es interesante, porque date de cuenta de que Dios no está desapareciendo a los enemigos. Los enemigos están ahí, están presentes, no se han ido a ningún lado. Lo que está pasando en la presencia de los enemigos. Lo que es sumamente interesante, lo que es sumamente interesante, porque entonces tenemos que entrar a la conclusión infalible del texto de que vamos a tener enemigos. No hay de otra, y eso creo que esa es una de las realidades para nosotros más difíciles de aceptar en una sociedad donde, voy a usar esta palabra por falta de una mejor, pero estoy dispuesto a negociarla, nos han lavado el cerebro o nos han querido inculcar la idea de inclusión. David está diciendo que tiene angustiadores. Entonces, si vamos a ser inclusivos, si todo el mundo es bienvenido, entonces no deberíamos tener enemigos. Pero David con la mera declaración de decir que tiene enemigos, entonces ¿qué hacemos con esta idea que nos han vendido de la inclusión? Porque date de cuenta que si con algo batallamos nosotros en el tiempo en el que estamos viviendo, esa es una de las cosas. ¿Queremos caerle bien a todo el mundo? ¿O soy yo nada más? ¿Queremos ser amigos de todo el mundo? Y nos duele cuando no nos quieren. Ajá. Cuando justamente, y la razón para eso son los patrones sociales y culturales que nos han inculcado, que van en contra de la realidad bíblica. ¿Cuál es la realidad bíblica? La realidad bíblica es, y esto lo dijo Jesús, este texto debe ser espeluznante tanto para nosotros como padres, como para nosotros en nuestro día a día. Lo que voy a citar tiene que ponernos a pensar en ambas partes. Jesús le dice a sus discípulos: el discípulo no es mayor que su maestro. ¿Cuál es la culminación del discípulo? Ser igual a su maestro. Puede superarle, está bien, pero es lo que dice el texto. Ahora pónganse a pensar, vamos a pensar esto desde la perspectiva de nosotros como padres, porque aquí es donde nos va a doler el texto. Como padre significa que la gran mayoría de las cosas que nosotros vemos en nuestros hijos que no nos gusta, muchas de esas cosas las hemos modelado nosotros mismos. Como padre, como padre tenemos que pensar en eso, en que de una u otra manera estamos mentoreando a nuestros hijos. Aún con la falta de mentoreo los estamos mentoreando, con la manera en que vivimos, la manera en que los dirigimos, la manera en que hacemos. Y no te estoy usando, me estoy incluyendo en la manada, yo soy tan culpable de eso. Y se nos olvida de que el discípulo va a imitar al maestro. Ahora, ¿cómo encaja eso desde el otro lado con lo que estaba diciendo de David? Jesús dice: si esto me lo han hecho a mí, ¿qué fue una de las cosas muy marcadas en la vida de Jesús? Rechazo. Lo resistieron. Si Jesús fuera medido con el estándar de éxito del día de hoy, entonces Jesús hubiese sido un fracaso. Jesús no tuvo Instagram, no tuvo YouTube, no tuvo 1500 followers, no viajó a muchos países. Jesús no era querido por muchos. Terminó cancelado.
terminó cancelado. Bien cancelado. De hecho, bien cancelado. Pero entonces, ¿por qué digo esto? Porque mientras tengamos estas ideas defectuosas en nosotros, vamos a tener problemas arreglando nuestro comportamiento. Si como creyentes, y esta es dura, si como creyentes no experimentamos ningún tipo de rechazo por ser creyentes, no por ser otras cosas, pues la bendición está en experimentar el rechazo por su nombre. Cuando experimento el rechazo porque yo soy yo, eso es otra predicación. Pero vamos a pensar en esto porque creo que la ausencia de angustiadores en nuestra vida dice mucho. Ausencia, what does that mean? The lack of. Okay. Porque nota lo que dice el texto. ¿Quién prepara la mesa? Dios está preparando la mesa. Y mientras buscaba información, encontré ciertos pedacitos que encontré interesantes y los voy a leer. Dice, dime, ¿ibas a decir algo? No. Dice, David se veía como un invitado, un huésped en la mesa de Dios. David tenía muchos adversarios, pues sabemos que David fue un hombre de guerra. Pero en la presencia del Señor, sentados a su mesa, no suponían ninguna amenaza porque David tenía derechos de huésped con el Señor. Y eso lo aprendí ahora buscando la información y lo encontré interesante. Dice, en el Antiguo Oriente un anfitrión estaba obligado a salvaguardar la vida a toda costa de sus visitantes, de todos sus enemigos. Y lo vemos en la Biblia. Por eso es que cuando, por ejemplo, en Jueces, cuando está el levita en la casa del anciano y llegan todos con la intención de violarla, yo lo encontré bastante fastidioso, pero él estuvo dispuesto a ofrecerle hasta sus 2 hijas. Y a lo último fue la concubina. Lo vemos con Lot. Así que era una cultura, era una práctica que la vemos en la escritura. Y entonces David, entendiendo esta cultura, siendo él viviendo en aquel tiempo, ponle atención a lo que le está diciendo ahora. Entonces lo que David estaba diciendo es, yo soy invitado a tu mesa. ¿Qué está diciendo? Entonces tú vas a guardar mi vida. Entonces creo que el concepto de lo que David quiere transmitir con este verso va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Si nos ponemos a pensar y a traer el factor cultural que David está escribiendo, ¿sabes? No se trata simplemente de la comida, no se trata simplemente de la bendición, no se trata simplemente de la provisión, el sustento. ¿Qué otras cosas están envueltas aquí? Que Dios se iba a encargar de protegerlo. What's up, son? Hello. Sorry, but we forgot to do your Spanish. So you can turn on your phone with your headphones if you want. So, I'm sorry, we forgot. I only get to play with some friends and then... ¿Puede comer sweets? Déjalo. Okay. No, ya dijiste que no, ya se quedó. Déjalo. Entonces, El sufrir hace Va carácter. a ir a buscar. entonces Then I asked for it out of you. Yes. ¿dónde me quedé? Ok. Sorry. Entonces, vamos a ver lo que David nos está transmitiendo, porque muchas veces lo pasamos por alto. Es el compromiso de Dios. Si nos sentamos a su mesa, de Él proteger nuestra vida. Pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces? Salimos nosotros a pelear, salimos nosotros a la guerra, comenzamos a planificar y a crear altimañas, y voy a hacer eso, voy a hacer aquello, voy a jalar este aquello para que pase esto acá. Y no es lo que David nos está enseñando. ¿Qué David nos está enseñando? ¿Por qué te ríes, Marlo? Porque es lo que practicó, de lo que habló el pastor el domingo. Okay. Es la misma, Parte de lo que habló. es parte de lo Okay. de la misma cosa. Qué bueno saber que vamos más o menos en la línea. Y también queda reflexionado en lo que David hizo por uno de los hijos Sí, de los hijos de Saúl. En 2 de Samuel 9. Sí, Mefiboset. Donde hizo lo mismo, Sí. donde para
enseñar o mostrar favor sobre él Él comía en su mesa. a la mesa. Él comía a la mesa de David. Eso es así. Entonces, la otra cosa que encontré es que Dios ofrece un banquete de honra y provisión a sus hijos, no para castigar a los enemigos, sino para mostrar su favor y bendición frente a ellos. Significa que cuando nosotros adoptamos esta conducta de que estamos dispuestos a comprometer la integridad del Evangelio por estar, entre comillas, en paz con los demás o ser amigos de todos, lo que realmente estamos haciendo es cerrándole las puertas a que Dios tenga la oportunidad de expresar su favor hacia nosotros, sus hijos, en frente de los incrédulos. Y tenemos que pensar en eso. ¿Sabes? Es interesante. Si Dios hubiese querido, desaparecían los enemigos de David. Pero Dios los deja ahí, que presencien lo que Dios está haciendo, que sean testigos de lo que Dios está haciendo con su siervo. Y vamos a reiterar, cuando tú lees la vida de David era de todo menos fácil. Y aún así Dios lo bendijo grandemente, Dios lo quebrantó. Una de las razones por las que David me fascina tanto es porque tú ves todas las facetas de un creyente en la vida de David. Tú lo ves bendecido, lo ves pecando, lo ves quebrantado, lo ves pasando juicio, lo ves ignorando su pecado, casi un año sin confesar, ¿sabes? Y aún así lo vemos una y otra vez en gracia y en favor delante de la presencia de Dios. Y eso es sumamente interesante. Ahora vamos para la segunda parte del verso. De hecho, antes de pasar, ¿quieren decir algo de esa parte? Bien. Unges. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Quieres decir algo de cualquier de las dos partes del verso? Pues estábamos hablando que hace más o menos un par de semanas sobre la unción. Y aquí habla de la unción específicamente. Ungiste mi cabeza con aceite. Me seleccionaste delante de los demás, no solamente en secreto o en general. Sí, vuelve a poner el favor, esa selección. O sea, nomás recalca lo que dijo antes, ¿no? De aderezas mesas delante de mí. Está recalcando ese tema de que soy seleccionado, tengo un llamado específico, una selección específica. Ok. Esa es una línea por la que podemos ir. Más yo tuve curiosidad cómo esto encajaba con los pastores. Pero no olvidemos de que aunque David aquí está hablando de mesas y todo, el tema central del Salmo 23 es ¿cuál? Jehová es mi pastor, y yo soy su oveja. Ese es el tema central. Por aquello de, hice lo mismo que tú, lo primero que busqué fue buscar qué simbolizaba. Dice, el aceite era un símbolo de honor, alegría y favor en la antigüedad. Ungir la cabeza con aceite era un acto de bienvenida, celebración y bendición. Eso fue la primera cosa que hice, tal como hiciste tú, fue lo primero que hice yo. Y entonces la segunda que hice fue buscar desde la perspectiva pastoral por qué le ponían aceite a las ovejas. Y encontré cosas interesantes que son de las que es en esta sesión donde quiero acampar un rato. Antes de definir qué es unción y irnos por ese rabbit hole que quiero dejar esto. Dice, en la Biblia los pastores ponían aceite a las ovejas en la cabeza para protegerla de las moscas y otros insectos que podían causar irritación, picazón y heridas. El aceite hacía que la cabeza y los cuernos fueran resbaladizos, permitiendo que los insectos se deslizaran y evitando que se posaran en sus oídos y ojos. Además, el aceite ayudaba a prevenir la sarna y a curar heridas en la piel.
Ahora esa fue la información en general. Vamos a ver cómo esto se aplica, la importancia de la unción en nosotros basados en esta información, porque vamos a recordar que Jehová es el pastor y nosotros somos sus ovejas, y es Él quien unge nuestra cabeza con aceite. Ok, protección contra insectos. Dios mío. ¿Ves? Soy tu esposa. No, una S ahí hace mucho daño. De insecto a incesto es mucha la diferencia. Es más atrás eso. No me voy a meter por ahí. Vamos a dejarlo ahí. Sí, vamos a quedarnos con insectos. Prefiero. El aceite funcionaba como un repelente y un agente de limpieza para la cabeza. Voy a repetir. El aceite funcionaba como un repelente y un agente de limpieza para la cabeza. ¿Qué tenemos en la cabeza, amados hermanos? Sesos, ojalá. De perdida. De perdida. De perdida. Mínimo. Amados, la mente. Significa que la unción sirve para repeler y mantener limpia nuestra mente. Ya tenemos una. Protegiendo, o sea, es el aceite, protegiendo sus oídos y ojos de los insectos que podían causar tormento y enfermedades. Entonces, ¿qué hace la unción? No tan solamente nos ayuda a mantener la mente limpia, sino que nos va a ayudar a proteger lo que escuchamos y lo que vemos de cosas que pueden causarnos tormento y enfermedades. Entonces, vamos a abrir un pequeño paréntesis, espero no arrepentirme en el paréntesis que voy a abrir. ¿Cómo tú alimentas tu mente? Con lo que ves y con lo que escuchas. Con lo que ves y lo que escuchas. Significa que aquí es donde se va a poner la cosa buena. Que la unción puede estar en mí, protegiendo mi mente, pero yo puedo estar trabajando en contra de esa unción, viendo y escuchando cosas que no tengo que ver y escuchar, saboteando mi propio progreso en lo que se va a escuchar ofensivo. Espero que no se me pongan duros, en lo que yo llamo gracia barata. ¿Por qué digo eso? Porque una de las razones por las que nosotros tenemos la tendencia de coquetear tanto con el pecado es en el nombre de la gracia. Porque no entendemos la gracia. Si nosotros de verdad entendiéramos la gracia, la pudiéramos diferenciar de la gracia barata. ¿Entramos ahí? Ok. ¿Qué es la gracia bíblica? Vamos a entrar ahí por un momento. ¿Cuál es la gracia bíblica? ¿Qué es lo que hace? No me digas favor inmerecido, no me digas... Es la cobertura del pecado en nuestras vidas por el sacrificio de Jesús. Ok, eso es parte A, pero la gracia hace otra cosa. Hay otra parte de la gracia. La gracia es esa justificación del pecado en nuestras vidas, pero la gracia ahora nos convierte en enemigos de nuestro pecado. Ahora la gracia nos capacita para empezar la lucha en contra de nuestro pecado. ¿Vamos entendiendo dónde quiero llevar eso o todavía no entendemos? No, sí. Entonces, lo hice intencional porque normalmente escuchamos esa mitad, es la que frecuentemente se escucha, y esta otra mitad casi no nos las dicen. Y esta otra mitad es importante, porque recuerda que
Hay ciertos llamados que a la gente no le gusta decir, pero son obligatorios en la Biblia. Vamos a decir uno de ellos. Sean perfectos como yo soy perfecto. Eso no es opcional. Eso no es opcional. Aunque tengamos problema con la palabra perfecto, que realmente lo que significa es maduro. Sean maduros, sean conscientes. Pablo lo dice más bien de esta manera. No sean niños en su forma de pensar, sino en su malicia, pero sean maduros en su forma de pensar. Otro llamado que no es opcional, ¿cuál es? Sed santos, porque yo soy santo. Esos llamados no son opcionales, eso no es si queremos. Pero ¿qué sucede? Como nos han enseñado la gracia a mitad, no tenemos la otra mitad, porque voy a hacer una pregunta, no tienen que contestar, pues yo sé la contestación de la pregunta. ¿Alguna vez has pecado sabiendo que no estás pecando? No estando consciente de que lo que estás haciendo está mal. De principiante quizá, pero ya después de llegar a cierto punto. Ese es el punto, ese es el punto. Ahí es donde empezamos a entrar en el peligro. Pues entonces ya mi pecado es intencional. Ya estoy en problemas. Ya la gracia me capacita. Si lo que la Biblia dice es cierto, lo que nosotros creemos que es cierto, entonces mi pecado ya no me domina. O sea, ya yo no soy esclavo del pecado. Juan 8:32, conocerás la verdad te hará libre. Juan 8:36, y si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Significa que si creemos la Escritura, significa que este pecado en el que yo sigo fallando no es que yo soy esclavo de ese pecado. Pues ya yo no soy esclavo de ese pecado. Entonces, ¿cuál es mi problema? Que no lo queremos dejar ir. Que es otra Ese cosa. es el problema. Había, creo que era de apellido Aquinas o Aquinas, y lo escuché en una predicación y casi me meo de la risa pues él escribió un libro, se llama Confesiones, y él está diciendo cómo oraba. Y decía: Dios, quítame la lujuria, pero no hoy. Pero no. Dice la historia que al hombre le gustaba salir con prostitutas y todo el revolú. Entonces él pero era creyente. Entonces él cuando oraba decía: Dios, quítame la lujuria, pero no hoy. Pero no. Y se oye jocoso, ¿verdad? Pero entonces, That's what we do. exacto. We just don't say it. Exacto. Quizás But we do the exact same thing. quizás nosotros no lo decimos, pero es la actitud de nuestro corazón. Y creo que eso tiene que ver mucho con no entender lo que es la gracia, lo que la gracia hace en nuestras vidas. Bajo la definición bíblica de gracia, se supone que ahora nosotros seamos enemigos de nuestro pecado. No estoy diciendo que no vamos a pecar, eso es imposible. Lo que estoy diciendo es que se supone que seamos enemigos del pecado, que ya yo no le llame bueno, que ya yo no lo justifique, que ya yo no lo defienda, que ya yo no le ponga excusas, y que entra en el proceso que la Biblia me enseña, que es mortificar el pecado. Lo cierto es que a veces mi pecado me mortifica a mí, pero eso es otra predicación, ¿no? Pero siguen por donde voy el problema que tenemos. Y si la Biblia es cierta, que es lo que yo creo que es cierto, entonces todo y cada uno de nosotros estamos capacitados espiritualmente para hacer esto. Acuérdense que en la reunión donde salió la unción, ya sé por qué salió la unción, era que estaba estudiando esto, y era lo que tenía en la mente, y por eso me salió en la clase. Si nosotros todos tenemos la unción, que es lo que la Biblia dice, entonces todos nosotros estamos capacitados para estas cosas. Otra de las cosas que hace es que previene la sarna. Y aquí la cosa se va a poner un poquito interesante. Si quieren ir al verso bíblico, vamos a estar en Levíticos por un momento, vamos a estar en el capítulo 21 y después vamos a estar en el 22. Voy a leer, empezando en el versículo 18 del 21 hasta el versículo 21. Dice: porque ningún varón en el cual haya defecto
se acercará varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano o que tenga nube en el ojo o que tenga ¿qué? Sarna o empeine o testículo magullado. El 21, ningún varón de la descendencia del sacerdote de Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Entonces, ¿qué es lo que previene? ¿Qué era lo que prevenía el aceite? La sarna. ¿Sabes? ¿Qué es lo que está haciendo? La unción nos previene de que quedamos en una posición donde no podamos servir y adorar al Señor y participar de la mesa del Señor. Pero esa es solamente una parte. Mira la otra parte. De hecho, están muy callados, están cansados. Un poquito, pero no, yo estoy cansado. No hay mucho de qué quejarnos. Vamos al Levítico 22, del 18 al 22. Y es básicamente lo mismo. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y dile: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciera su ofrenda en pago de votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofrecerán machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos, de entre las cabras. Aquí es donde viene. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciera sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, ¿y qué? Sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Significa que el aceite, que la unción en nosotros no solamente nos previene de que quedemos en una posición donde no podemos participar en el servicio del Señor, sino también nos va a ayudar a prevenir que aquellos que nosotros ofrezcamos al Señor sea rechazado. Tenemos que recordar algo que a veces nosotros damos por garantizado y no nos ponemos a pensar. No porque nosotros ponemos algo en el altar significa que Dios lo tiene que aceptar. Y muchas veces no pensamos en esa parte. Pensamos que porque estamos haciendo una ofrenda o un sacrificio, sea tiempo de oración, tiempo de ayuno lo que sea, estemos ayunando comida, estemos ayunando el teléfono, lo que sea. Muchas veces se nos olvida de que Dios no está obligado a aceptar esto. No es la obligación de Dios aceptar ni nuestras ofrendas, o sea, no es la obligación. Y esto lo vemos desde el libro de Génesis, cuando aceptó la de Abel y rechazó la de Caín. Podemos ir por ahí para abajo y entender más o menos qué es lo que se rechaza. Pero entonces, ¿qué es lo que hace el aceite? La unción en nosotros nos va a prevenir de caer en una posición como esa. Así que es importante que le prestemos atención a estas cosas. El aceite también era bueno para el cuidado de heridas. El aceite también se aplicaba para curar heridas en la piel de las ovejas que podían ser causadas por el rascado constante. ¿Quién se hizo esa herida? La oveja. ¿Cómo? Como sea, descuido contra lo que sea. Y aquí esto es importante, pues entonces vamos a ver las heridas en nuestra vida desde esta perspectiva. Significa que la unción nos va a ayudar a sanar las heridas que nos hacemos nosotros mismos. Muchas veces nosotros culpamos a las otras personas de ciertas heridas cuando nosotros somos los responsables de esas heridas. Tenemos el otro caso donde que podían ser causadas por el roce de los otros carneros. O sea, hay dos clases de heridas. Están las que nos hacemos nosotros mismos y la que definitivamente otras personas nos hieren. Dale. Vamos por ahí. Puedes alegar que hay dos clases de heridas, pero la herida es la consecuencia.
La manera en la que te hieren, esa era otra cosa. Pero la herida es la herida. Se puso técnico Y ahora. el aceite le sirve a las dos. No importa si te le hiciste tú, te le hizo alguien más. Te funciona. Está bien. Está bien. Potato. No hay aceite para herida ajena. Está bien. No voy a... Pero entender la diferencia en la categoría es importante. Porque Sí. si es una herida que yo mismo me estoy haciendo, entonces la forma en la que yo voy a entrar en el proceso para evitar esta herida es distinto que si la herida viene de otra persona. Pues, aunque el aceite sana la herida, la forma en que yo voy a trabajar la situación, y esto era lo que quería decir en el principio. Muchas veces nosotros venimos cargando una herida. Esto es común y es doloroso, pero lo voy a decir. Muchas veces es cierto que otras personas nos hirieron. Es totalmente cierto, por las razones que sean. O sea, yo creo que todos los que estamos sentados aquí, en algún momento nuestros padres nos hirieron, amigos nos hirieron, vamos a ser sinceros. Y eso es cierto, en un momento dado. Pero vamos a ser honestos. Después de ciertos años, ¿quién mantiene la herida abierta? Nosotros. No, sí, en absoluto. Porque como personas tenemos en mente o tenemos en la cabeza de que si ellos me hicieron la herida, es responsabilidad de ellos el cerrarme la herida, el sanarme. Y no me voy a dejar sanar, ni la voy a dejar sanar la herida hasta que no se arrepientan. Sí, no. Y es como una vez, pues hablé hace meses de eso, de que el herido eres tú, y esa persona ya se fue, ya se murió, ya hizo lo que sea. La herida es responsabilidad tuya. Tú eres el que le tienes que cerrar y el que le tienes que sanar. Pero aquí es donde quería llegar con lo de la herida. Muchas veces nosotros necesitamos la herida para poder justificar nuestras acciones en el momento. O por qué nos estamos comportando en X, Y o Z forma. Absolutamente. Porque Entonces, es más fácil hacernos la víctima. Absolutamente. Entonces, no tenemos, como creyentes, nosotros no tenemos esa excusa. Nosotros no tenemos eso. Bien, tal como dijiste, el aceite va a sanar la herida. No importa la fuente, el aceite va a sanar la herida. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Dejarla que sane. No aferrarme a la herida para poder justificar mis acciones. Y eso es más fácil decirlo que hacer. Especialmente en casos de abuso, de maltrato, donde yo creo ciertos mecanismos de defensa, y para poder justificar mis mecanismos de defensa necesito la herida. Bien. ¿Para qué se utilizaba la unción en la Biblia? Ok. En la Biblia la unción, verter un aceite especial sobre alguien o algo, se usaba para designar a personas o lugares para una tarea sagrada, simbolizando la elección divina, el favor de Dios y la llenura de su espíritu para la función. Se aplicaba a los reyes, sacerdotes, profetas para consagrar su liderazgo, a objetos para santificarlos, y se empleaba en ritos de purificación, sanación y hospitalidad. En el Nuevo Testamento, Jesucristo es el ungido supremo y su unción se comparte con los creyentes a través del Espíritu Santo. Básicamente con lo que tú abriste la clase. Entonces, en parte de la conversación que tuvimos anteriormente, una de las cosas que estábamos hablando es cómo la gente toma la unción para usarla como un estándar de medida.
Ujú. Y cuando comenzamos a ver la unción de esa manera ya tenemos problemas. No hemos entendido qué es la unción. Pues la unción no es un estándar de medida. En ningún pasaje bíblico lo vamos a ver. No hay una manera de medir la unción. Nunca habla de cuánto aceite se usa para la unción. Sí, no hay. Sencillamente se derramó aceite. ¿Cuánto sabe? Pero la unción llegó. Y la razón para eso es porque todos aquellos que estamos en Cristo Jesús tenemos la unción. No hay de otra. Así que propósitos y usos principales, ya lo dijimos, consagración y elección divina. Es un símbolo de la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabes? Cuando se derramaba el aceite, se simbolizaba al Espíritu Santo. Y ahora me voy a saltar esto y vamos a entrar a la última parte de la enseñanza para el día de hoy. Primera de Juan 2:27. Todo 27. Sí. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. Mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en Él. Esa es la Reina Valera. Antiguo. La Reina Valera antigua. Si no, yo tengo la del 60 aquí. Ahora voy a leer el mismo mensaje en La Dios habla hoy. Y es interesante. Escucha. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo con el que Jesucristo los ha consagrado y no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu que Él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas, y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Permanezcan unidos a Cristo conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. ¿No es interesante cómo la palabra unción es trasladada por Espíritu Santo? O sea, es importante porque durante años nos han enseñado que la unción es un algo. Sin embargo, y esta no es la única versión. Dios habla hoy, nueva traducción viviente, creo que las Américas, todas la traducen como Espíritu Santo. Así que creo que tenemos que cambiar la manera en que vemos la unción. Dale. Igual, es porque la manera en la que se usa la palabra en la iglesia es no tanto... La unción no es un punto final. No es, tienes la unción, tienes el Espíritu, se te acabó. Se usa más como, esa es tu provisión que se te está dando del Espíritu. Entonces, se te ha dado unción del Espíritu, se te ha dado una provisión. Y entonces las provisiones se acaban o caen cortas, o al fin y al tiempo necesitamos más provisión. Entonces por eso es que ahora en la iglesia usamos la palabra unción como necesito más provisión del Espíritu, necesito más unción. No estoy diciendo que es correcto. No estoy diciendo que está diciendo cómo se aplica. Sí, es la manera en la que se aplica. Es como una medida. Es una medida, sí, es mi medida. Por eso es que cuando dicen está ungido, ok, tiene una medida considerable. Porque igual, cuando a David se le ungió, o cuando a cualquier persona se le ungía en la Biblia, se le estaba dando, no una provisión, se le estaba dando simbólicamente el hecho de que vas a tener algo significante en tu vida, vas a hacer algo significante en tu vida. Entonces, al momento de que, ok, pues está ungido, tiene tantito aceite, entonces tu provisión es poca, tu significancia es poca. Entonces, en la iglesia la usamos la palabra no tanto como un hecho,
o como algo que se nos otorga, pero como una medida. Sí, no, yo entiendo eso. Yo la usé así por años. Dale. The thing is that as a word changes. Words grow and evolve. Ujú. And so, yes, it started out as one meaning, but the meaning has changed and evolved with generations. And I feel like discrediting what it has evolved to, it doesn't discredit what it means biblically. It grows from there. Because So, Déjala que termine. sí, sí, sí. no, it's okay. No, No. dale, defiende tu posición, chica. No, es que tienes razón. La palabra se está usando de cierta manera ahorita en la iglesia. Y al momento de que tú usas esa palabra, sin antes definirla específicamente, ya sea en una predicación o en un estudio o la congregación, va a tomar el significado de la manera en la que se está usando ahora en la iglesia. Yo entiendo eso. Y por eso es que si quieres comunicarte efectivamente con una congregación o con un creyente, terminas usando la palabra en una manera en la que ellos la entienden. El problema en el que nos metemos, y en la que entiendo la posición de él, es que cuando nosotros usamos o tenemos ese significado contemporáneo de la palabra, pero luego leemos la escritura y le aplicamos el significado contemporáneo a las escrituras, las malentendemos. Porque luego ves la palabra que tienes una unción. Ah, ok, tengo una unción. ¿Cómo obtengo más unción? Y nos ponemos a buscar en la Biblia, ¿cómo obtengo más unción? Y no lo encuentras porque la Biblia no usa la palabra de esa manera. La usamos nosotros en la iglesia, y cuando nosotros la usamos, la estamos usando de una manera para saber de que esa persona tiene una unción del Espíritu Santo. Oh, ok, estamos diciendo manifiesta frutos. Esa persona... O dones. O Cosas como esa. Sí, tiene comprobantes o evidencias muy específicas y muy evidentes de que el Espíritu Santo está en su vida. Y es como la usamos la palabra. Pero al momento de que la usamos esa definición en la Biblia y nos ponemos a buscar, ok, ¿cómo obtengo más unción? No lo vas a encontrar porque la Biblia nunca te habla de obtener más unción. O la obtienes o no, y se acabó. Y es donde batallamos un poco como creyentes para poder entender la Biblia y entender lo que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se habla como una unción que se te da y se te da una vez y se acabó. Como vas madurando como cristiano y como creyente, vas entendiendo tu relación con el Espíritu Santo mejor y tienes una mejor relación con el Espíritu. Pero tu unción no quiere decir que obtuviste más unción, pero es como lo usamos, como te digo, ahora en la iglesia. Entonces nos matamos buscando más unción y quiero más del Espíritu y más del Espíritu y dame más del Espíritu, y no es cosa de que se te da, ya se te dio. Ahora tienes que madurar lo que se te dio. Say it in English. So the way I understand it, when I am asking for more anointing or more of the Lord, it's more of the Spirit, more knowledge, more closer, more of a relationship. It's not necessarily that you don't already have what he's there. It's I need that closeness. I need more of you so that I understand more of you, so that I can grow more in you. De hecho, yo no tengo So problemas. it's a difference in Okay. interpretation, I think, You and it's you not already even. have it. Well, Yeah, but you see- understand you They- have it, but you also need to become more aware of it. You need to But- be able to hear him clearer But what do you need to do in order to achieve that? to become closer to him, How? Okay. to grow in him, to learn Yeah. more, to pray more, See- to do all those things. And you- which is what you're searching for, is because you're not going to get more anointing just by, hey, give me more anointing. To die to It's- your flesh to get closer to him. right. Yeah, and the thing exactly. is, and I think where it kind of gets a little wonky here is,
you've reached a certain maturity in your walk, in your Christian walk, where you understand the difference in how the Bible uses it and how we use it in church, and you're able to use it in both ways. You understand how your relationship works with the Holy Spirit, and when you use the word, you're using it with the newer definition, but you understand the mechanics of how it actually works. Where if you end up with somebody who's a new believer or who hasn't had the benefit of maturing, they're going to end up confused because it's like, oh, I need more anointing. And when we use that as more anointing, it's like, exactly, I want to draw closer to you. I want to grow in you. I want to mature more, is what you're asking in one word, anointing. Perfectly reasonable. But when somebody who doesn't have that background that, and I'm going to say we have, because we've been in church for what, 30, 40 years at this point? Well, forever for me. Okay. I'm Exactly. sorry. So, Sorry, I I'm grew up so- in the church. I'm I sorry. was pretty much born in so the when you're church. talking about decades of hearing the word and understanding and studying the word, we have a background that where we can make that differentiation and use both definitions and be okay. But when you throw somebody into the pool and it's like, here you go, buddy, you need more anointing. It's like, okay, well, let me look up in the Bible how I get anointing. It doesn't tell you how to get anointing. It just says you get anointed. And But it does. Give me un momento. Pues tenemos un problema y están caminando al lado del problema, pero no están señalando el problema. Este es mi problema. No voy a discutir las dos definiciones, no voy a discutir lo que tú dices. Ese es el menor de mis preocupaciones. Esta es mi mayor preocupación. Esta es mi pregunta. ¿Estamos llamados a pensar denominacionalmente o bíblicamente? ¿Cuál es el llamado? Bíblicamente. Bíblico. Sin embargo, nosotros lo que hemos hecho, en vez de pensar bíblicamente, como tú estás defendiendo la posición, ¿qué hemos hecho? Hemos creado todo un lenguaje que le podemos llamar cristianís. Y vamos a la iglesia y hablamos este idioma que se llama cristianís y tomamos las palabras bíblicas y le damos una connotación y se vuelve popular. Pero porque se vuelva popular no significa que está bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que regresar a lo que la Biblia dice. No la cultura cristiana en la que hemos crecido. Pues si tú te pones a mirar la cultura cristiana en los últimos 30 años, ya dentro de las iglesias se está abrazando el homosexualismo, dentro de la iglesia se están abrazando los transexuales, y si seguimos abrazando la cultura, el cristianismo, que la cultura está hablando cristiana, el pecado va a seguir siendo aceptado. Lo que tenemos que hacer es ser bíblicos. No me interesa que si son bautistas, pentecostales, no me interesa. Bíblico. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Y en dónde nos paramos nosotros? En lo que dice la Biblia. Recuerden, yo tengo trasfondo pentecostal, yo entiendo perfectamente lo que me están explicando. Yo usé la palabra así. Yo era de los locos que se iba viernes para el monte y bajaba domingo. De esos era yo, que de 40 minutos de sermón, 15 eran hablando en lenguas. O sea, yo era un loco, yo era un anormal en esa área. O sea, yo era vigilias en busca de la famosa unción. Yo quería la unción que levantaba muertos, yo quería la unción que sana. Sí, no, la unción. Está la unción que sana hoy. No solamente eso, habían distintas clases de unción. Estaba la unción que sanaba, la unción de sacar el demonio. No, y está la unción profética. ¿Cómo me gustaba esa? Llegaba la gente, y ella se levantaba el otro. Yo vengo de eso, yo lo entiendo. La pregunta es, y aquí es donde se pone la cosa difícil, ¿dónde aparece en la Biblia? ¿Cómo defendemos todas estas categorías de unciones bíblicamente? No las hay. no, porque son dones, para empezar. Llegaste. Y los dones no tienen que ver nada con unción, porque si vamos a Corinto, eso sí estaban pesados hablando en lengua. ¿Alguien entiende por dónde quiero ir? O sea, yo no estoy en la intención de minimizar ni ofender, pero
Es el reto que tenemos. Tenemos que tomar una decisión. ¿O vamos a pensar bíblicos o vamos a seguir abrazando lo que el cristianismo de hoy llama? Pues trae muchos problemas. Y creo que ese es el reto que tenemos, porque es interesante. Y no me crean a mí, busquen las versiones que la gran mayoría traducen unción por Espíritu Santo. Toda la unción que tú necesitas ya tú la tienes. No hay más. Esa es la unción. Ahora, si vamos a hablar desde la posición donde mal lo estaba hablando, necesito acercarme a Dios, necesito más de su presencia, necesito su llenura. Eso es otra historia. Esos son 20 pesos, eso estoy totalmente de acuerdo contigo, necesitamos eso. Pero eso no es unción. Eso no es unción. Cuando Pablo habla de ese tema, creo que es en Filipenses, dame un segundo. En Efesios, sí, no, ya me pasé por los minutos. En Efesios 18, Pablo comienza, realmente voy a dar del 1, pero no tengo tiempo para irlo desde el 1. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que dice. Entonces ahora la pregunta que nosotros como creyentes nos hacemos es, ¿y cómo se ve eso, Pablo? ¿Sabes qué es el lleno del Espíritu Santo? Porque esa es otra. El cristianismo dice que tienes que orar, que tienes que ayunar, que tienes que vigilar, que tienes que leer la Biblia para ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que dice el cristianismo, ¿cierto? Sí. Básicamente. Ok, mira lo que dice Pablo. Del verso 19 en adelante, Pablo ahora nos va a decir cómo se mira a alguien lleno del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. 20. Dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. A las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es cuerpo de su Salvador. 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada lo estén a sus maridos. A los maridos llenos del Espíritu, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Así también los maridos deben de amar a su iglesia, porque nadie aborreció su clase. Así es como se ve una vida llena del Espíritu. Nada de dones. No mencionó dones. No mencionó imposición de manos. Pablo nos enseña cómo se ve una vida llena del Espíritu. Y el problema que tenemos, nuevamente, es el cristianismo. El cristianismo nos enseña otra versión de esto. ¿Cómo se mira una vida llena del Espíritu en el cristianismo? Es el lobo que se para en el altar. Demuestras los frutos. Y mientras más frutos, más lleno. Dicho, te entiendo, pero es... pero quiero que vean, entonces, ¿a cuál le vamos a creer? Es la pregunta. ¿Le vamos a creer al cristianismo o le vamos a creer a la Biblia? Ese es mi reto. Mi decisión, esto es lo que yo he tomado. Yo quiero ser menos denominacional. Al fin y al cabo, a mí no me van a aceptar los bautistas ni los pentecostales. Yo creo que se habla en lengua, yo creo en las profecías, yo creo en todo eso. Mis compadres acá dicen que no. Yo sí. Acá los pentecostales no me van a aceptar porque no le voy a aceptar los términos de yo tengo más unción que tú. Yo estoy en problemas ya. Si ustedes quieren irse al barco conmigo, perfecto. Pero me parece muy bien. Pero yo tomé esta decisión. Yo quiero ser bíblico. Lo más bíblico posible. Y ese es el reto. Ese es el reto que les hago hoy. Traten de ir más allá de lo que la cultura
cristiana de hoy está diciendo, y vamos a preguntarnos qué dice la Biblia. Porque muchas veces hacemos lo que, de hecho, no muchas. La realidad es que la gran mayoría de las veces hacemos lo que Alfredo dice que hacemos. Venimos y nos sentamos a leer la Biblia y tomamos el significado de lo que escuchamos en la iglesia y lo injertamos dentro de la escritura. Y eso de hecho tiene un nombre, eso se llama eisegesis. Lo que queremos es sacar el extracto de la Biblia. Ese es el reto. Vamos a sacar el extracto de la Biblia, aunque nos metamos en problemas. El chiste es que ves eso que dijiste que Efesios. Lo ves y nuestra respuesta es, no más. Trata de hacerlo. Pero es el chiste. Es el chiste. Decimos, no más. Esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo que tienes que hacer. No más. De hecho, de dicho a hecho. Es ¿no? un largo trecho, papi. Sí, pero lo vemos y no más, es todo. La tengo que querer mucho, no más. No. Ojalá y fuera eso. Sí, pero, o sea, con que la quiera como me dice ahí, ya. Ajá. Ya le hice. Y se nos hace, pero lo vemos y no es posible que sea tan sencillo. Ya poniéndolo en hecho, en un matrimonio con dos personas diferentes, ya es otra cosa. Sí, obvio, pero cuando lo leemos, se mira bonito, sí, yo te entiendo. tiene que ser más complicado que esto. Tiene que ser más. Sí. O sea, Dile esto que, no es una revelación de hecho, del universo. Oye, y del eso Señor. lo dices de tu lado. Yo creo que tu esposa, de la parte que dijo sometas a su marido, ya tiene problemas. No, ya- ¿Sabes qué? Mejor yo sigo ayunando y orando. De las dos partes, yo creo que a ella le sale mejor, porque no me tiene que querer, no me tiene que Pues sí. no me tiene que querer, nomás respetar. Sí. Ahí esa la pusieron un poco más difícil. Un poco más fácil. Yo se la pongo más difícil. Pero es que como buen marido tenemos que hacer eso. Pero yo creo que ese es el chiste, pues lo vemos y decimos, no más, no puede ser posible. Porque ¿cómo puede ser que yo, haciendo eso poquito, estoy cumpliendo estoy cumpliendo entre comillas, ¿no? Cumpliendo mis deberes cristianos, cuando mira todo lo que hace este hermano, y mira todo lo que él, ¿no? y mira los dones que tiene, y mira todo eso. ¿Cómo puede ser posible que en el reino de Dios estamos parejos? O incluso hasta yo le voy ganando por ser menor. ¿Cómo puede ser posible? Y no lo entendemos. Creo que tenemos una confusión seria entre lo que es vida cristiana y dones cristianos y dones del Espíritu. Y no nos damos cuenta cuál es más importante. Cuando vamos a Corintios, Pablo agarra todos los dones y dice, yo les recomiendo que todos pidan profecía, ¿sabes? Predicar, interpretar las escrituras. Pero entonces llegamos al 13 y que les dice, pero aquí les muestro un camino mucho más excelente: el amor. El amor. Date de cuenta. Puedes tener todos los dones, puedes tener todo lo demás. Con que tengas amor, Ya lo hiciste. ya. Ahora, cuando lees amor, Está difícil. cuando lees amor, Que Ahí aguante. sí te entonces, pasa. no. Cuando lees amor, entonces dices, ¿sabes qué, Pablo? Que aguante. Yo me regreso un capítulo atrás y vamos de nuevo a profetizar, vamos a hablarle en lengua. Estás viendo el reto. Ujú. Entonces, ese es el reto que les estoy haciendo con la clase. Es, vamos a hacer una diferencia entre lo que es vida cristiana bíblica, no cultura cristiana. No es lo mismo. No es lo mismo. Vamos a regresar a las raíces bíblicas. Volvemos como con la salvación, podemos tener distintas posiciones, pero estamos en la Biblia. Ujú. Eso yo sí, ahí yo me voy. Mi problema es como en el caso de ahora de la unción que estamos hablando, que son dos definiciones totalmente distintas, la que usa la iglesia a la que usa la Biblia. Ahí es donde tengo problemas. Que si yo creo que no se pierde, mal lo cree que se pierde, tú no sé, no quiero saber, no tengo problema. Estamos en la Biblia.
No sé si me explico. Es, Sí. es una conversación totalmente Sí, distinta. te puedes agarrar de un versículo, te puedes agarrar de otro, pero te estás agarrando de un Pero versículo. no, y está en su contexto, ¿sabes? Porque Sí. yo entiendo, hay versos, en tu caso, pues tú tomaste la posición neutral, pero Marlo y yo, que somos el perro y el gato, hay versos que cuando tú los miras, podrían dar a entender eso. Y hay versos, y podemos ir y toma y dame, no hay problema, pero estamos en la Biblia. Pero en este caso, por la razón que de esas ocasiones donde no se da el punto, es que las definiciones son totalmente distintas. Aun cuando tu aplicación es correcta, lo que Alfredo dice es totalmente cierto. La aplicación de la iglesia en general no lo es. O sea, es la aplicación que tú le estás dando, yo entiendo, es correcta. Yo lo que quiero es el Espíritu Santo, y a eso te refieres, no tengo problema. Pero lo que Alfredo dice es lo que pasa en la iglesia, es una medida. Que así lo aprendí en la iglesia. De hecho, eso es lo que estoy peleando. No, como yo lo estoy diciendo, así lo aprendí. Es De hecho, el querer más unción, es querer más del Espíritu Santo, es querer más relación con Él, es buscarlo más. Así lo aprendí yo de hecho, en la iglesia. ¿sabes cómo se llama eso realmente? No tiene nada que ver con eso. Ese proceso donde tú quieres más del Espíritu y se llama santificación y mortificación del pecado. What? Sanctification. And what? I don't know. That's why I got lost. I knew sanctification. It's like mortification. It's like dying to my sin. No, yeah. That's what it is. But That's how I was raised I guess. to understand what it is to seek for more anointing, is to seek less of yourself, to seek more of God, to get closer to God, to seek It's a more. different word for the same process. It's Yes, and Yeah. like I said, I mean, that's what I was taught, and that's how Yeah. I was taught it. yeah, y como te digo, tú entiendes la palabra y tú entiendes el proceso y entiendes lo que esa palabra significa. Le estás dando le estás dando una palabra diferente a un proceso y tú entiendes ese proceso. La preocupación es, o el problema en que te metes es de que nosotros tuvimos el beneficio de aprender el proceso y cómo se liga esa palabra. Tuvimos Otros ese no. beneficio. otros no. Hay mucha gente que no tienen ese beneficio. I get it. Yo no lo tuve. Okay. Yo vengo de una iglesia pentecostal y no te miento, habían todas esas funciones. Un día tú ibas y la unción profética. I wasn't raised like that. Otro día tú ibas y era la unción de danzar. Todo el mundo estaba corriendo y un desmadre en la iglesia. Y yo era uno de ellos. Y parecía vaquero ahí. Hey, I miss those days. Pero quiero que veas lo que te quiero decir. Y entonces todos estos tipos, sí, pero este es el problema con eso. Y aquí es donde está mi problema. ¿Cómo estuvo el culto? No estuvo bueno. ¿De qué predicaron? ¿Sabe? Pero verás cómo corrí. Pero vamos a darlo aquí, ya llevamos 1 hora y 20 minutos. Bueno, cierra, Alfredo. Cerrado. Gracias te damos, Señor, por estar esta noche, por la oportunidad de estar en tu palabra, de aprender, de discutir, de más que nada crecer y madurar en nuestra fe, en nuestro entendimiento de ti y de tu palabra. Te pedimos que cuides de nuestros pasos, cuides de cada hogar aquí representado. En nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén. Men, llévalos como